Sí, aprovechando las épocas no facultativas para leer y ponerme al día con todo. Esas cosas que uno va anotando y dice, bueno, después voy a leer esto y hace una listita, bueno, claro. voy tachando ahora en el verano. Por supuesto, pero lo interesante es cumplir con lo que uno se propone, porque si no después queda como una cuenta pendiente, ¿no? Sí, igualmente la lista se agranda más rápido que lo que yo voy tachando, es increíble. Muy bien. Cande, el viernes pasado hablamos de escritores que le dedican al fútbol, novelas, cuentos, y también denotando tu perfil futbolero, ¿no? Sí, seguro. Tu pasión por el fútbol, que no solamente... Me imagino que vos jugás más que lo ves. Sí, es verdad, me gusta mucho más jugarlo que verlo. Me gusta verlo, pero... ¿Jugabas? Y bastante. ¿Cada tanto? O... No, todos los sábados juego. Ah, mira vos. Y siempre en el medio hay algún picadito, algún amistoso, algo. Perfecto. Se trata de conseguir. Muy bien, esto pasó el viernes pasado. Damos vuelta a la página y hoy, ¿a qué le dedicamos? Hoy vamos a hablar de Balmaceda, que es un escritor que es argentino y que trabaja mucho con el origen de las palabras, de dónde vienen las palabras que usamos, y me parece re interesante. Daniel Balmaceda, sí. Los que miran... Personaje realmente interesantísimo. Sí, ha ido de Mirta Legrand, o sea, es un hombre bastante conocido. Y en un momento fue columnista de radio, recuerdo, hace muchos años, con todo ese bagaje de conocimientos que tiene de la historia y los personajes históricos, con detalles. Sí. Que bueno, seguramente lo habrá volcado en más de un libro. Y hoy también le dedica un capítulo a las palabras, al origen. Sí, porque él escribió un libro que se llama Historia de las Palabras, que lo recomiendo muchísimo porque es un libro no tan largo y muy fácil de leer, muy interesante. Bien. Y no habla del origen de las palabras desde desde el punto de vista de un lingüista o de alguien de una forma muy compleja, sino de una forma bien sencilla, que cualquiera puede leer, no solo yo que tengo un interés especial en eso, sino cualquiera que tenga un poco de curiosidad y le interese saber un poco de historia, un poco de literatura, está muy bueno. Y del escritor especializado en historia, Daniel Balmaceda, el origen o las historias de las palabras que elegiste. Elegí varios pedacitos. Uno me pareció bastante interesante porque son palabras que tal vez uno ni siquiera se llega a cuestionar que alguna vez podrían haber venido de otro lado. Sí. Entonces hay un pedacito que dice: se llamó soldado aquel que recibía un sueldo por pelear. Esto significa que antes de que existieran los soldados, ya existían los sueldos, que viene a su vez de sólido numus, que significa moneda sólida, con la que se pagaban sus servicios. Pero antes de que la paga se hiciera en monedas, se empleaban las especias y la sal, y de ahí viene el salario. Mirá vos cómo se va encadenando, ¿no? Así que en otra época te hubieran pagado con sal, Gustavo. Algunas de ellas había, sí. Con sal se pagaba, sí, y existía una guerra de la sal. De ahí viene que se llama la suerte volcar la sal, porque es como que se te caiga plata. Claro. O sea que arrancamos de la sal, pasamos por salario, del salario, sólido, sueldo, y terminamos en soldado. Soldado, exacto. Tremendo. Sí, me parece re interesante. Bien. ¿Tenés alguna otra? Hay otra que habla de los rivales y dice: siempre ocurre en nuestro extenso planeta que los vecinos se peleen. Las fronteras siempre fueron puntos de conflicto, ni qué decir si el límite natural es un río, ya que la disputa por ese bien preciado podía generar enfrentamientos. La palabra ribus es el término latino que define al río. Rivalis eran los ribereños. En nuestro tiempo, cuando se habla de rivales, no es necesario que haya un río en el medio. Con un toque irónico también lo hace, ¿no? Es muy llevadero el libro porque es muy gracioso, es muy... ¿Lo leíste completo, Candela? Sí, me lo regalaron, me lo trajo Papá Noel una Navidad. Hace muchos años. Además son esos libros de rápida lectura, te enganchás y se lee en un par de días lo terminás. Para los que le cuestan terminar libros, ese es el libro justo. ¿Lo recomendás entonces? ¿Buena lectura de verano? Sí. Escúchame, ¿qué estás leyendo en estos momentos? ¿Y qué pasa con la escritura propia de Candela Fumale? Bien, seguimos con ese desafío con mi amiga de escribir. Yo ahora tengo tarea atrasada, tengo varios días. Ella tenía que dibujar. Y ella tenía que dibujar, sí. Pero bueno, seguimos un poco con eso. Y en vacaciones, en verano, ¿se descansa también de los libros? Sí, yo creo que sí. Depende de la rutina de cada uno. Yo durante el año por mi profesión leo muchísimo, entonces a veces también necesito un descanso de los libros, aunque sea lo que más me gusta, pero necesito leer solo por placer, digamos, sin tener que estar resumiendo, que no sea una carga. Igual es difícil,
¿Crees en esas, viste, sobre todo en los sitios de noticias, en esos apartados, lectura para el verano, 5 libros para leer en verano o en vacaciones? ¿Crees vos No en sé, esa segmentación? Me parece solo algo así para llamar la atención. Sí, ¿no? Sí, cada uno le Pero vieron que aparece cada tanto y vos te enganchás. O películas para ver en verano, como es si hubiera dependiera de una estación. En invierno no podés, en invierno no. Claro. Y cuando la ves solo lees decir, para esto perdí tiempo. No. Sin dudas. Yo estoy leyendo un libro sobre Cuba. Sí. Una periodista que sacamos aquí a mediados de año sobre el régimen de los Castro, la caída del comunismo de a poco, la gente que va tomando contacto con el capitalismo de la mano del gran turismo que llega a la isla, de cierta flexibilidad en el sistema político de Cuba tras la muerte de Fidel. De todos modos sigue siendo un régimen comunista, pero bueno, este libro da cuenta de los cambios de hábitos en la isla, de la mano de más viajes de Estados Unidos a Cuba, de turistas que llegan, y un poco la historia de cómo cayó el régimen de Batista y la asunción de los Castro, ¿no? Que en su origen llegaron para restablecer la democracia, por eso recibieron el aval de Estados Unidos, pero a poco de tomar el poder, rápidamente congeniaron con Unión Soviética, transformándose en una isla comunista, ¿no? Políticamente. Así que un libro muy interesante. ¿Vos tenés alguno? ¿Es un libro de ficción o más tipo ensayo? Ya tú sabes, se llama, y la escritora, no la recuerdo ahora, lo dije al sí sin tenerlo en cuenta. No pasa nada, no. Te lo voy a pasar. No, título, está bien. Yo ahora estoy leyendo un libro que me prestaron, que tampoco me acuerdo el nombre, pero es como una comedia romántica y no sé si lo voy a terminar. Claro. ¿No te enganchó? Sí, no me enganchó. Muy color de rosa. Sí, demasiado para mí. Bien. Pero, como siempre, los libros depende de los gustos de cada uno. Uno recomienda lo que a uno le parece bueno, pero que a uno le parezca bueno no significa que realmente lo sea o que le tenga que gustar a todo el mundo. Entonces, yo medio desconfío de las recomendaciones. Menos ficción cada vez y más ensayos sobre temas de la actualidad son los que estoy abocándome. Por ejemplo, Cuadernos de las Coimas, el libro cuyo periodista es de La Nación, Diego Cabot, y publicó un libro sobre cómo se gestó esto, cómo llegaron a él estos cuadernos y estas denuncias. Lo leí en 2 días. Ah, bueno. Tal el interés que, viste, algo cuando te atrapa, que lo querés, no podés parar de leer, ¿no? Sí. Así que cada vez estoy leyendo más ensayos, y de la ficción tengo que retroceder años para recordar un libro. Y uno tiene sus épocas, épocas que va leyendo, que va, digamos, itinerando por distintos tipos. Y de la ficción me gusta el género policial. Yo tenía un escritor belga, pero estamos hablando de un escritor de las primeras décadas del siglo pasado, Georges Simenon se llama. Nunca lo escuché. No lo escucharon porque es un escritor de los miles que hay, pero en verano me enganchaba con esas novelas policiales, esas ficciones. Hay mucha gente que no le gusta leer, pero lee novelas policiales. No sé cuál es el atractivo especial que tienen esas novelas. Y que mantenga latente, por ejemplo, cómo descubrir un delito, aventura, ciencia ficción, el investigador, el policía, que todas las connotaciones que rodean a una investigación policial. Yo creo que como estamos tan lejos nosotros como país de todo eso, buscamos justicia en la literatura policial. Puede ser. Sí, estoy alejado tremendamente de los libros de autoayuda. Ah, sí. Nunca leí un libro de autoayuda. Bueno, pero han sido un boom en las librerías, sobre todo en la década del 90 de esta parte. Los anaqueles en las librerías de libros de autoayuda crecieron enormemente. Pero nunca me adapté. Me parece que es un voluntarismo puro, ¿viste? Es decir, esa consigna de vos podés superar obstáculos y está todo al alcance de la mano con solo proponértelo, pensar. Anthony Robbins. Se ha montado un gran negocio alrededor de ello, y por supuesto que las editoriales, prestando la atención al fenómeno, hicieron multiplicar los escritores de este género, ¿no? Pero no, después el resto leo bastante, ¿no? Sí, yo en eso coincido bastante con vos. No voy a decir que no leería nunca un libro de autoayuda, porque bueno, tal vez hay alguno que vale la pena, pero no leería nunca un libro de autoayuda. ¿Habrán ayudado a alguien alguna vez? Hay gente que dice que sí, o sea, hay que creerle, a ver si la ves mejor a la persona. No, leí esto y ando bien, perfecto por vos. Buenísimo, claro.
Totalmente. Hay que ver. Bueno, Yo estoy leyendo. ¿Qué estás leyendo? Indiana Jones y la isla de los malditos. Muy bueno. Una clásico. continuación de la película, la primera, cuando en Claro, los 80 claro. salían los libros, Sí. las novelas, y bueno, en este caso, muy buena, la verdad que. Te enganchaste. Me enganché con Indiana Jones y la isla de los malditos. 9:28 en la mañana, estamos hablando de nuestras lecturas preferidas y hoy trajo Daniel Balmaceda, Candela Fumale, este escritor argentino que indaga en la historia de las palabras. ¿Tenés algún parrafito más? Sí, no, tengo algo para contar porque está desarrollado más largo en el libro, pero en una parte él habla de los apellidos y habla del origen de los apellidos y de dónde vienen y qué significan muchos Qué bueno. apellidos. Y me parece muy interesante porque en Argentina la mayoría de la gente es inmigrante, entonces tiene un apellido que viene de otro lado. Sí, señor. Y él explica que los apellidos pueden ser personales, lo que él llama patronímicos o toponímicos. O sea, los personales indican una característica de la persona. Por ejemplo, el apellido Herrero, Herrera, Ferrer, Ferrari o Smith en inglés, los 5 indican que la primera persona que lo tuvo era un herrero. Claro. Y como eso hay un montón. Sí. Cuando dicen el apellido Blanco o Leblanc, si está en francés, sigue siendo lo mismo, que el primero Sí. era blanco o características de la persona. Sí, sí. Después los patronímicos son los que indican que eran hijos de tal persona. Entonces, en España, los que terminan en Z son todos esos. Fernández, Hernández, Juárez, Ujú. Gómez, López. Claro, Todos indican claro. Fernández era hijo de Fernán. Claro, claro. Y por último los toponímicos, que son los que indican el origen de donde la persona vivía o una característica del lugar donde vivía la familia original. Y por ejemplo, Olivares, Olivetti, Olivier y Oliveira vivían en un lugar que había olivos. Olivos. Exactamente. Muy interesante, ¿eh? Así bueno, que ahora tiene muy para bueno. buscar su apellido, a Sí. ver de dónde viene. Sí. Y en Italia, de cuyo origen es Resoaglio, es la costumbre también del pueblo al que pertenece, Claro. la comunidad. Claro, Exacto. ese entraría dentro del último grupo. Sí, sí. Sí, el mío corresponde al pueblo y viene de. Como que viene la Claro. de. Por supuesto. Viene de. Como exacto. Da Vinci. Da Vinci Da Vinci. es Es de la su localidad. apellido porque era, De la- claro, claro. de la localidad. También pasa que muchos inmigrantes cuando vinieron acá le cambiaron los nombres porque los de las aduanas no entendían, entonces se han anotado mal. Y cuesta Españolizaron buscar. apellidos Totalmente. muy difíciles para Sí. nuestra lengua. Muy interesante, Candela. Te agradecemos por el aporte, ¿eh? Gracias a ustedes. Y a leer, que te suma creatividad, Seguro, un poquito. vocabulario. Es la imaginación en un libro, nada más lindo y que te genera también la atención, la concentración apropiada, para poner en marcha nuestro cerebro también, ¿no? Las neuronas. Seguro es necesario. Gracias, Cande, buen fin de semana. Gracias a ustedes. 9:30 en punto en todo el país. ¿Qué temperatura tenemos en Rosario?